Gracias a Dios. Salen los niños para que nosotros prosigamos aquí con el culto. Mientras los niños salen, voy a invitarlos para que aprovechen y salude a quienes están en su alrededor. Si es alguna persona que nos invita, que nos está visitando, invítele para que siga adorando al Señor y que traiga sus cargas y necesidades al Todopoderoso. Gloria a Cristo el Señor. Vamos a tratar de cantar un himno más. Allá los que están en las proyecciones, el himno se titula Revelación. Lo divino en lo humano cobró vida, y el reino de los cielos se acercó. Voy a invitarlos a que leamos la palabra del Señor y así pensemos en ella unos momentos. Lucas capítulo 19. Evangelio según San Lucas capítulo 19. Lucas 19 versos 28 al 44.
palabra del Señor dice así: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Amén. Ocupen su lugar, por favor. Ocupen su lugar. Un momento. La vida está llena de contrastes, no solo para los que somos personas normales o comunes. Aún el Señor mismo, nuestro Dios, en su encarnación, sufrió situaciones que de un momento a otro cambiaron de manera radical. En este relato, que de una manera tradicional la mayoría de los cristianos hacemos recordación de este evento y hablamos de la euforia de la entrada del Señor a la ciudad de Jerusalén. Yo quiero decir que para el Señor nuestro Dios, o para nuestro Señor Jesucristo como el Dios hecho hombre, no hay cosas que realmente le impresionen, porque Él es el omnisciente, el que todas las cosas sabe, el que antes de que todas las cosas ocurran, precisamente Él ya las tiene todas conocidas. Y las alabanzas y las exaltaciones que nosotros pudiéramos exclamar delante del Señor, sí le son agradables, sin duda el Señor las aprecia, y nosotros debemos de hacerlo siempre con alegría. Por eso la Escritura dice: entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Aleluya. La alegría, el gozo, el júbilo es algo que el Señor estima en aquellos que le adoramos, y esto es algo que debemos de hacer siempre. Sin embargo, cuando nosotros lo hacemos de una manera mecánica solamente, esto no lo impresiona, no lo saca al Señor de su forma real de ser, porque Él conoce todo. Él sabe muchas veces que dentro del corazón de los que estamos en ocasiones exclamando con alegría o con las manos levantadas, hay alguna carga, hay alguna pena, hay alguna lucha, hay alguna necesidad, y el Señor está pendiente de todos los aspectos de la vida de los hombres. Me llama la atención en la Escritura que nuestro Señor Jesucristo tuvo un tiempo, o tuvo momentos de pena, como todos nosotros los seres humanos. Dos, cuando menos, son las ocasiones que la Escritura menciona que el Señor lloró. El Señor lloró.
Una de ellas es este relato de Lucas, capítulo 19, lo que hemos leído ya, ¿verdad? Cuando el Señor llega a la ciudad, dice, llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Y hay otro pasaje más, el de San Juan, capítulo 11, verso 35, donde dice la Escritura que cuando el Señor llegó a donde se encontraba puesto el cuerpo de su muy amado amigo Lázaro, al llegar a la tumba dice, y Jesús lloró. Y Jesús lloró. ¿Lloró el Señor? ¿Qué pudiéramos esperar nosotros de un Dios que llora? El llanto para algunos es una señal de debilidad, porque así es considerado por algunos. Algunos nos enseñaron que los hombres no lloran, y mi hija lo repite muy seguido y regaña a su perrito y le dice, no chilles, los hombres no lloran. Bueno, porque dice que es hombre, ¿verdad? Todos hemos aprendido cosas como esas, y la verdad es que hemos malinterpretado lo que son las verdaderas manifestaciones de aprecio. Las lágrimas realmente no son muestras de debilidad, el lloro no lo es. Aquel que evita derramar sus lágrimas es alguien innoble, que no tiene realmente sentimientos y que no es sincero en su forma de vida. Quizás tiene mucho control sobre sí mismo, pero hay momentos en los que uno no puede contener la verdad, las lágrimas, cuando se llenan los ojos, o como decimos los mexicanos, cuando se rasan los ojos de lágrimas. Cuando menos los mexicanos así decimos, tenía los ojos rasos de lágrimas, no rasos del hermano Martín, sino llenos. Y usamos la palabra raso, ¿verdad?, para hablar de eso, de la llenura, de estar con los ojos llenos de lágrimas. Hay situaciones en las que uno definitivamente no puede. Esto es parte precisamente de la naturaleza que hemos heredado de parte del Señor nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios noble. Nuestro Dios es un Dios que sabe compadecerse. Nuestro Dios es un Dios que no ignora al que sufre, que no está tranquilo por aquel que está pasando por alguna situación difícil en su vida. Hay ocasiones en que la euforia pudiera contrastarse con el momento de la alegría o de la tristeza. Y he querido leer este pasaje bíblico porque si bien Jesús está llegando y Él anticipadamente sabe lo que va a acontecer, Él les había dicho a sus discípulos antes, vamos pues a Jerusalén, y allí el Hijo del Hombre será entregado en manos de los pecadores. Será entregado en manos de los pecadores, y le golpearán, y le escupirán, y lo matarán, pero al tercer día se levantará de entre los muertos. ¿Sabía Jesús que su entrada a Jerusalén era el principio precisamente de una serie de sufrimientos que se harían cada vez más y más terribles, más difíciles, hasta el momento mismo que clamaría en la cruz? Reclamaría prácticamente, no clamaría, sino reclamaría, ¿por qué me has abandonado? Porque como ser humano estaba sufriendo o padeciendo lo que todos los hombres en su momento sentimos al ser atropellados o al ser golpeados, al ser lastimados. Dolor, pero sobre todo angustia. Angustia más que nada. El pueblo lo recibió con mucha alegría. Para ellos la venida del Señor o la entrada a la ciudad de Jerusalén tenía mucho significado. Para ellos era una forma de manifestar su esperanza. La palabra Hosana, exclamada por el pueblo, era una expresión que ya desde la antigüedad era utilizada por el pueblo, y con ella el pueblo de Israel trataba de exclamar delante del Señor una manifestación de esperanza, de ruego. Señor, te rogamos que nos prosperes en este día, que tú nos ayudes a salir de la situación en que estamos, sálvanos. Eso es lo que trata de decir. En el Salmo 118, versos 25 y 26 está esta palabra, la palabra Hosana, la cual en su momento es interpretada, ¿verdad?, y se pone en estas palabras. Israel anhelaba ser liberados del sufrimiento, y lo que no entendían era que sus padecimientos
eran consecuencia de su alejamiento de Dios. En ocasiones no nos damos cuenta, solamente reclamamos. Israel se había apartado de Dios y se habían entregado a la observancia de una religiosidad que Dios mismo había desechado ya. El Señor había enviado a sus profetas para reclamarle al pueblo que se habían apartado. Sin embargo, no hicieron caso. Jesús les explicó en una parábola todo esto. El Señor les habló de el Señor o el dueño que hizo que sembró una viña y luego la rentó a unos labradores. Y pasado el tiempo, mandó a sus siervos para que recogiesen algo del fruto o la renta de aquel lugar. Sin embargo, ellos, más que enviar lo correspondiente con agradecimiento, lo que hicieron fue lastimarlos, golpearlos y enviarlos con las manos vacías. Volvió el Señor con paciencia a mandar de nuevo a otros de sus siervos y dijo: vayan y recojan lo que me pertenece a mí. Y hicieron lo mismo, e inclusive a otros los mataron también. No solamente los lastimaron, sino también los mataron. Pero después, teniendo un hijo suyo, su único hijo, dijo: voy a enviar a mi hijo, si quizás por tengan respeto y me envíen lo que me pertenece. Y enviando a su hijo, cuando los labradores, que eran malvados, vieron llegar al hijo, y con eso Jesús estaba hablándoles de una manera clara precisamente a los habitantes de Israel, particularmente a los que gobernaban en el aspecto religioso y en todos los demás aspectos. Cuando lo vieron llegar, dijeron: he aquí el hijo, si lo matamos se nos va a quedar para nosotros la propiedad. Y lo mataron. Jesús sabía que aquello iba a acontecer, Él lo había anunciado. Por eso las exclamaciones del pueblo las recibió como realmente eran, sí, con alegría, con cierto gozo. Y por eso Jesús inclusive reconvino a los religiosos que dijeron: maestro, calla a tus discípulos, mira cómo están ellos diciendo esto, eso no es correcto. Pero Jesús los llamó a cuentas y les dijo que si estos callan o callaran, las piedras clamarían. Las piedras clamarían: yo soy digno de recibir honra, yo soy digno de recibir reconocimiento, es lo que estaba diciendo el Señor, porque yo soy, a fin de cuentas, el creador de todas las cosas. Y si estos no lo hacen, entonces las piedras lo harían, aún los seres inanimados, que nosotros a veces no entendemos esto, pero la grandeza de la obra de Dios, lo que vemos inerte en nosotros, o los árboles que supuestamente no tienen vida, nosotros cantábamos, me acuerdo, junto con los niños, a veces los árboles se mueven para Dios, y las flores se inclinan para Dios. Y la verdad es que son cosas sencillas a veces de pensar, pero el Señor hizo todo lo que está en esta tierra y en el universo mismo, y lo hizo para gloria suya. Por eso el salmista dice de una manera hermosa y clara: los cielos cuentan la gloria de Dios, y la expansión anuncia la obra de sus manos. Las cosas de Dios son evidentes, dice el apóstol San Pablo también en Romanos capítulo 1. Son evidentes por las cosas creadas. La gloria del Señor está siendo manifestada. El Señor pues vino en aquella ocasión, y su actitud al entrar a la ciudad de Jerusalén, vino simplemente como ya estaba profetizado. Él vino a cumplir lo que estaba escrito acerca de él. La palabra que se leía hace un momento de Zacarías capítulo 9 habla precisamente de la forma en que Jesús habría de venir, el modo en que el Señor ha querido tratar con los seres humanos siempre ha sido de forma amable. Qué hermoso es el Señor nuestro Dios. Nos trata con una amabilidad que realmente no merecemos. Nos trata con una amabilidad que realmente no merecemos. E inclusive, a pesar de esa amabilidad, algunos de nosotros lo hemos menospreciado precisamente por su amabilidad, por su dulzura, por su ternura, por su amor incomprensible. Pero a fin de cuentas el Señor así se ha manifestado. Aleluya. Su venida fue exactamente como Él había
precisamente anunciado a través de los profetas. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, un asnillo, es lo que se quiere decir. Pollino es asnillo, un burrito. Es la palabra, una palabra utilizada más bien por los españoles. Nosotros en nuestra cultura no la usamos, pero originalmente esta Biblia que usamos fue traducida precisamente en España por españoles, y damos gracias a Dios por la herencia que nos han legado, ¿verdad? Y las palabras ahora pues todavía son impopulares, no las usamos muy frecuentemente. Pero ¿por qué un asnillo? ¿Por qué un burrito? ¿Por qué un pollino, como dice la Escritura? Bien, desde la antigüedad siempre el asno o el burro ha sido precisamente un símbolo de paz, un símbolo de humildad. Si hay un animal humilde, es precisamente el asno. Sobre el asno se echan todas las cargas. Son tan útiles los que son de campo, los que han vivido en el campo, saben de la utilidad de estos animales. Hacen tareas que otros animales no hacen. Los caballos no soportan mucho la carga, pero los asnos sí. Los asnos hacen las labores más humildes que puedan asignarse de verdad a otras criaturas de carga. El caballo, por el contrario, es un símbolo de guerra, es un símbolo de poderío. Los señores se montaban siempre en caballos, y en caballos pues briosos, fuertes, ¿verdad? Muy sanos. Inclusive hasta los enseñaban a caminar de cierta manera, con cierta marcialidad, muy disciplinados. Pero el Señor no vino, y Él no determinó, Él no escogió venir montado sobre un caballo, sino sobre un asno. Ese burrito sobre el cual el Señor montó además tenía una particularidad: nadie había previamente montado sobre él, no había sido usado para ninguna tarea. Así estaba escrito en la ley también. La ley misma determinaba que los animales que se destinaban para las obras sagradas tenían que ser completamente animales nunca usados en ninguna tarea. No se había nadie montado sobre ellos. Números 19:2 habla acerca de esto. Animales con propósitos sagrados que no prestaban servicios. El Señor vino pues con una actitud de humildad, y todavía el Señor de manera amable sigue tratando con cada uno de nosotros. ¿Cuánta paciencia ha tenido? ¿Cuánta paciencia ha tenido para con nosotros? No se equivocó el apóstol Pedro cuando escribe en su primer carta y dice: el Señor no tarda su venida, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Bendita paciencia del Señor. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Si el Señor hubiera venido la semana pasada, algunos no nos hubieran encontrado preparados. Y algunos que decimos: ya ven, Señor, que debe de ser el clamor de la iglesia. Pero algunos decimos de manera más honesta: no venga, Señor, dame chance. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Todavía hay tantos que necesitan escuchar la palabra del Señor y aceptarla en su corazón, recibirla. Debemos de seguir nosotros cumpliendo. La iglesia tiene una tarea muy principal, muy primordial, que tiene que realizar. No podemos seguir viendo que los días pasan, que las semanas pasan y pasan. Miren, hace pocos días, era el domingo pasado cuando no estuvo aquí el pastor, para los que no habían venido, que ni cuenta se dieron, ¿verdad? ¿Cómo no estuvo el pastor? No estuvo, pero estuvo el miércoles y no los vio a algunos de ustedes por aquí también. Bueno, es notoria la ausencia del pastor porque pues está aquí en el frente, ¿verdad? Y son muchos los ojos que lo miran. Pero hay algunos a veces que yo mismo cometo el error, ¿verdad? De repente le digo a alguno de ustedes: hermano, ¿no lo vi? Sí, ahí estaba, ¿cómo no? Ah, pues no lo vi, pues. Perdonen, pero no lo vi. Se me escapan de repente, ¿verdad? Honestamente, aunque estén por aquí, y aunque trato supuestamente de verlos y de ubicarlos, pero de repente, no crean, no los alcanzo a distinguir.
Pero en fin, estoy hablando de esa bendita paciencia. ¿Saben ustedes que la venida del Señor, y cuando Él llora sobre la ciudad de Jerusalén, una de las cosas que precisamente dice, y fue algo que ya se cumplió hace mucho tiempo: si tú también conocieses, a lo menos en tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Por qué tiene que llorar el Señor por su fracaso? Porque eso fue lo que hizo el Señor. Cuando llegó a la ciudad, lloró por el fracaso de la ciudad. Si para los demás usted no es importante, si para los demás usted es alguien que no vale mayor cosa y que ni siquiera le presta atención, quiero decirle que para el Señor usted es bastante importante. Para usted puede ser que no tenga mucha relevancia, pero el Señor lloró por la ciudad cuando, sabedor de que habría de venir el tiempo cuando la ciudad sería derribada, y sería no solamente derribada, invadida, sino destruida. No quedaría piedra sobre piedra sobre los edificios. Son varias las veces que se menciona esta palabra. Cuando los apóstoles, estando por allí en la ciudad de Jerusalén, le muestran al Señor los edificios y le dicen: Señor, mira qué hermosos edificios. A la verdad les digo que llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada de todos estos edificios. Y eso el Señor lo sabía, y sabía el día y la hora. Si alguien sabe todo con respecto a usted, es el Señor nuestro Dios. Con respecto a mí. Por eso nuestra vida se la debemos de encomendar a Él. Tener la vida pensando en que nosotros podemos manejarla y hacemos planes. Y, hermano, la vida no nos pertenece a nosotros. Es del que nos la dio. Es el que nos sostiene con su gracia. Y sabe que yo bendigo mucho al Señor mi Dios, porque ha sido tan amable, tan bueno, tan santo, tan justo, tan correcto con nosotros, que lo menos que hacemos, que podemos hacer en verdad, es servirle con el corazón, de manera sincera, pero hacerlo de veras, de manera sincera, plena. ¿Qué esperamos? Algunos esperamos que el Señor tome el azote y que nos empiece a mover. Me acuerdo de mi madre con sus palabras: pobrecita, la hacíamos batallar. Hubo un tiempo en que fui tan perverso con ella, que me acuerdo que cuando me pegaba con una chancla, la pobre, pues me carcajeaba. Mientras me daba mi chanclazo, yo me reía, y eso la hacía sentir más mal. Se ponía a llorar, y al último se sentaba por ahí a llorar, y ya iba y la abrazaba y le decía: no, hombre, pues es que usted me dice que me castiga, pero eso no es castigo, casi son caricias. Como nunca me abrazó, cuando menos quería que me dieran los chanclazos, aunque se ría usted. Pero eso lo hacemos todos. Nadie puede pasar desapercibido. Si a alguien no lo abrazan, sabe usted que necesita su cuota, aun cuando menos con unos coscorrones o unas nalgadas. Hay niños, para que lo sepan ustedes que tienen niños, que están reclamando atención de ustedes. Y si gritan, lloran y son majaderos, es porque ustedes no están haciendo lo correspondiente. Necesitan ustedes ponerles más atención. Los niños, de una manera o de otra, reclaman atención. Si no son caricias positivas, caricias negativas por lo menos, para hacerlos sentir que están vivos. Y algunos estamos esperando que el Señor nos trate así, pero el Señor es sabio y Él es paciente. Pero hay quienes solamente cuando caen en alguna situación es cuando se empiezan a respirar, mientras no tienen una situación, muy orgullosos. No, es que yo no le pido perdón a nadie, es que yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Ándele pues, sígale por allí, y luego el Señor le va a pegar una zancadillota y va a caer por allí que le va a quedar chata la nariz.
Y luego, ¿dónde va a caer el orgullo? Con la nariz chata o raspada. Se me ocurren tonterías, disculpen ustedes, pero son ilustraciones que a veces solo así las dice uno para tratar de hacerlos pensar. Dios no nos trata de ese modo. Él es maravilloso, Él es justo, Él es bueno, Él es amable, y tan amable que aunque usted no lo crea, el Señor nuestro Dios derramó sus lágrimas muchas veces por nosotros. Si usted entristece al Señor con su actitud, usted entristece. Si el corazón del Señor no está feliz, es porque nosotros no hemos hecho lo correspondiente. Sí, por usted como individuo. Si para el mundo entero usted no existe, para el Señor usted sí existe, porque usted es una criatura del Señor. Si es que aún no lo ha reconocido como su Padre, pero el Señor quiere ser su Padre, y quiere ser su Dios, y quiere ser su guía, y quiere ser su protector, y quiere ser aquel que se encargue de usted para bendecirlo y levantarlo. Aleluya. La vida puede ser mejor cuando caminamos en su sendero, y su palabra es clara. Él solamente quiere nuestro bien. ¿Para qué quiere su alabanza? ¿No habrá ángeles en el cielo que le canten mejor? La vocecita que yo tengo no creo que está muy agradable, pero el Señor tiene allá ángeles, multitudes que cantan de manera sublime, divina, excelsa, y siempre están cantando de manera permanente. Nosotros de vez en cuando solamente, hay quienes no cantamos más que al venir a la iglesia, y algunos ni aquí siquiera. Y no crean si los estoy guachando. Hay algunos que no cantan de veras, nomás están ahí muy serios, cachándolas todas. No, vino a la casa de Dios y vino a adorarle. ¿No sabe cantar? ¿No sabe cantar? Eso no le preocupe a usted. El Señor escucha la melodía del corazón. Cante con su corazón, que sus sentimientos simplemente se manifiesten delante de Él. Y si usted se siente avergonzado porque siente deseo de llorar cuando canta al Señor, no detenga las lágrimas. No detenga las lágrimas. El Señor lloró. ¿Quién es usted para no llorar? Hágalo usted también. Regocíjese delante del Señor. Y si tiene que reír, ría delante del Señor. El Señor también reía frecuentemente. Estaba en fiestas. Era un personaje sociable. Él estaba en constante comunicación con los seres humanos. Y lo sigue estando. Yo estoy tan seguro, mire, nos hemos vuelto religiosos y solo de vez en cuando oramos, y oramos de manera muy seria y preconcebida. La hemos aprendido. Señor, yo te pido, y hasta fingimos la voz. Señor, déjate de payasadas, hombre, háblame con él de hablar así con tu voz sincera, sencilla como es. Háblame de tus problemas de manera abierta. Él quiere tratar con nosotros de una manera directa y quiere hablarnos, y que nosotros aprendamos a oír su voz también. Abra el corazón, abra su mente, deje que Dios trate con usted. Él quiere tratar con usted. Mire, bendita paciencia del Señor. Él actúa de una manera que nosotros realmente no entendemos. Nosotros quisiéramos encajonar a Dios y hasta decirle cómo debe de hacer las cosas. Somos así. Desgraciadamente los seres humanos le andamos queriendo marcar a Dios. No, Dios no puede hacer eso. Dios no puede hacer qué. Dios no puede hacer qué. Dios es soberano. Él hace las cosas como Él las ha determinado. Su palabra está aquí, es verdad. Y siempre actúa conforme a la justicia, conforme a todo lo que es recto. Pero mire, vino el Señor y, como dice San Juan en el capítulo 1, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Porque lo esperaban de una manera distinta. Él vino de una manera humilde a nacer en un pesebre entre los animales. Ellos esperaban que naciera como un rey y que desde el principio
viniera, ¿verdad?, con la espada en la mano y a tumbar cabezas. Pero vino con otra actitud. Vino en amabilidad, en humildad. La humildad era su característica primaria. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿A quién nos gusta ser humildes? No. Nomás agachas la cabeza y te van a zumbar, vas a ver. Se van a aprovechar de ti. No, háblales fuerte. Muéstrate como eres. Todos te van a respetar. No dijo eso Jesús. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí. Él es nuestro ejemplo por excelencia. Inclusive Isaías 53, hablando de cómo el Señor enfrentaría los padecimientos al estar ante los que lo iban a crucificar, también dijo: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Aleluya. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. El Señor no es reclamador. Cuando Él entra a la ciudad de Jerusalén, era una ciudad que supuestamente tenía paz, pero realmente no tenían paz. Nosotros aquí, miren, tenemos paz, pero no es tanta la paz. La paz más importante es la que tenemos en el interior, la que produce la presencia de Dios en nuestras vidas. No la paz que nos impone la autoridad por la fuerza de la pistola o de las patrullas, sino la paz verdadera, la paz de Cristo. Amén, aleluya. El Señor, esto es lo que vino precisamente a querernos dar. La paz yo les dejo, pero mi paz yo les doy. No como el mundo la da, yo se la doy. Aleluya. Esa paz de Cristo es la que todos debemos de anhelar precisamente. Una paz que no se pierde aún en los momentos más angustiosos o angustiantes, y cuando hay más luchas y perturbaciones. Aleluya. Porque se tiene confianza en el Señor, porque se tiene confianza en Él. Jesús vino pues en una actitud completamente diferente a como le esperaban, y por eso no le recibieron, no lo aceptaron, no le reconocieron. Inclusive su origen mismo lo cuestionaron. De Galilea ¿podrá salir algo bueno? Lo cuestionaron, lo despreciaron. Nosotros lo conocemos. ¿Qué esperaban? ¿Que apareciera de la nada? Y de repente, no sé qué idea tenían, pero eran los sabedores, eran los conocedores, los estudiosos, los doctores de la ley, los maestros. Amados hermanos, al Señor no es tan difícil conocerlo y entenderlo. Acérquese con su corazón. Simplemente, acérquese con su corazón. Es fácil de entenderlo al Señor. Y Él dijo: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil, pero a veces hacemos nosotros más difíciles las cosas de las que realmente el Señor las ha determinado para nosotros. Imponemos cargas que ni nosotros mismos podemos llevar, y de eso acusó el Señor a los religiosos de Jerusalén en su momento. Precioso Dios, la verdad es que debemos de amarlo con todo el corazón. Él vino a traer una paz que el mundo no tiene y no tenía. La verdadera paz que el hombre en realidad anhela y necesita. Zacarías mismo menciona acerca de esa paz, y en el versículo posterior, dice: y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra, y hablará paz. Eso es lo que ha venido el Señor a dar: paz, paz verdadera. Si usted lo acepta y acepta la paz del Señor, esa paz lo va a poder hacer que usted viva lleno de gozo, aún en medio de aquellos que lo atropellan. ¿Me oyó? ¿No tiene paz porque no ha aprendido a perdonar? Y no ha aprendido a perdonar porque no le ha entregado su vida a Cristo plenamente. Entréguesela, aprenda, y usted vivirá en paz aún en medio de sus opresores, y los bendecirá en lugar de maldecirlos. Y esa paz es una paz valiosísima. La verdad es que nadie lo va a menospreciar porque usted tenga la actitud correcta.
Quien lo menosprecie será el peor de los ignorantes. Pero usted reciba en verdad la bendición del Señor. Aleluya. El Señor no vino solo para llorar por Jerusalén. Lloró ciertamente por ella, pero Él vino no solo para llorar, sino para actuar en favor de todos nosotros. Pero llegará un día en que las cosas serán distintas y se cumplirán precisamente como todo el mundo las espera. Ni siquiera sus discípulos, que anduvieron junto a Él por 3 años y medio y que lo vieron hacer grandes milagros y decir cosas que nadie nunca había dicho, ellos mismos no entendieron la obra del Señor. No entendieron y creyeron que lo que Jesús venía a hacer era para aplastar a los reinos de este mundo y establecer un reino inmediatamente. No pensaban en la salvación, no pensaban en el bienestar de los demás, como muchos de nosotros ahora también, llenos de orgullo, olvidándonos de que no somos dignos de nada, de que fuimos tomados del lodo y que aquí estamos solo por gracia y misericordia. A veces somos inconsecuentes e intolerantes para con aquellos que viven una vida despedazada, una vida desastrosa. ¿Quiénes somos para juzgarles? Lo que tenemos que hacer es amarles, perdonarles y tratar de ayudarlos, orar por ellos, ayunar por ellos, suplicar al Señor que la obra que hizo en nosotros la haga también por ellos. Pero luego los empezamos a juzgar y nos apartamos de ellos, nos llenamos de orgullo, de engreimiento. Eso no es la obra del Señor. La obra de Dios es que miremos a los demás con el amor que el Señor nos ha visto. Que haya el mismo sentir que hubo en Cristo el Señor. Que aun cuando era el Dios eterno, no estimó como algo muy grande el ser Dios. Y se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. Y se hizo semejante a los hombres. Y estuvo dispuesto a morir, inclusive en una de las muertes más crueles y más vituperantes que pudiera haber, la muerte de la cruz. Hoy hemos venido a recordar todo esto. Siempre lo recordamos. Durante el año entero siempre estamos hablando de la obra del Señor Jesucristo. Hoy domingo no somos movidos por una tradición para venir a hablar de estos eventos. Somos movidos por la gratitud para decir Gloria a Dios, aleluya. gracias. Gracias, Señor, porque me amaste. Sí, Señor. Porque no viste la miseria de mi vida. Porque yo mismo me menospreciaba a mí mismo. Y yo sé que usted también ha estado en esa misma situación. Y a pesar de no valer nada ante nuestros propios ojos, ante sus ojos sí valíamos. Y seguimos valiendo. Y el Señor sigue amándonos. Y Él está dispuesto a seguir siendo paciente con nosotros. Amén, aleluya. No se llene de orgullo. Llénese de humildad. Y venga con un corazón agradecido a decirle al Señor que agradece su obra y su paciencia y que le ayude para que usted pueda entender también y lo haga una nueva criatura. Si ya está harto de esa vida sin paz, sin verdadera satisfacción, esa vida vacía, dominada más bien por el placer y por las cosas que este mundo ofrece y que son perecederas y que nunca son satisfactorias, mire, reciba lo que el Señor tiene para usted. Amén. Y le aseguro que usted podrá luego tener una experiencia tan maravillosa y en el futuro, algo que está escrito en la palabra y que todavía no se cumple, pero que lo esperamos que se cumpla un día. Usted y yo habremos de participar también de este evento. En Apocalipsis 19, versos 11 al 16, dice la Escritura de este modo: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios.
y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso. Y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Mire, ese es un evento, cuando el Señor venga, ya no con la humildad de venir montado sobre un asnillo, sino vendrá con su majestuosidad como lo que Él es. El Señor es el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Él es la suprema autoridad. Y entonces no vendrá precisamente con una palabra de amabilidad, sino con palabra de autoridad para juzgar y ordenar y hacer que todos se humillen delante de su presencia. Porque además dice que los habrá de gobernar o juzgar ¿con qué? Con vara de hierro, los regirá con vara de hierro. ¿Qué prefiere usted? ¿La mano suave que acaricia o la vara de hierro para que lo aplaste? Usted decida, está en su voluntad. El Señor nuestro Dios es amable y respeta su decisión. Es una decisión propia, pero si decide más bien ser sometido aún contra su voluntad, eso es solamente porque tiene su cerebro trastornado por el pecado, que no alcanza a poder entender las cosas. Y aún así, el Señor esperará pacientemente a que usted cambie de actitud. ¿No les parece que nosotros hoy debiéramos de salir al encuentro del Señor con nuestras manos levantadas, exclamando con alegría y bendiciendo su santo nombre? Que debemos de cantarle con júbilo y de entregarle nuestro corazón y decir: ven a mi corazón, oh Cristo, porque en él hay lugar para ti. ¿No cree usted que es lo que debiéramos de hacer? Y que te adoramos, Señor, porque tú eres incomparable y que no hay palabras que puedan expresar la alegría que siento y la gratitud que hay en mi corazón por tu obra. Es lo que tenemos que hacer, hermanos amados, amigos, que están ustedes hoy con nosotros aquí, oyendo la palabra y glorificando al Señor. No es casualidad, no es accidente que ustedes hayan venido a este lugar. El Señor nuestro Dios, en su amor y en su paciencia, ha querido tratar también con ustedes en este día. Y a todos los invito a que nos pongamos de pie y adoremos al Señor nuestro Dios. Miremos al bendito Salvador, que ha venido amoroso a nuestro encuentro para salvarnos de esta vida de angustia, de dolor y de muerte. Y vamos recibiéndole con exclamaciones de júbilo y de esperanza. Vamos levantando nuestras manos, vamos aclamándole al Señor. Reconozcamos que Él es el Señor, que Él es el Salvador, que Él es el Rey de Reyes. Adorémoslo con alegría, con amor, con reconocimiento. Él es el príncipe de paz. Él es el príncipe de paz. Y que la paz de Cristo llene sus corazones en esta hora.